Bienvenidos a un nuevo video traders, mi nombre es Jorge y a continuación vamos a ver un tema súper importante que es el de soporte y resistencia, entonces vamos para allá. Lo que hay que saber del soporte y la resistencia es que también son denominadas como techos y suelos de mercado. Ahora, estas son zonas del precio donde la tendencia rebota como una pelota y se invierten los precios. Por ejemplo, podemos ver en esta imagen cómo tenemos unas líneas rojas que significan lo que sería la zona de resistencia. Ahora también tenemos líneas azules que significan las líneas de soporte. Estas líneas nos van a indicar dónde el precio ha rebotado. Por ejemplo, en esta parte de la resistencia ha rebotado una vez y ha rebotado dos veces. Y ya una tercera vez lo rompe esta línea de resistencia. Ahora en la parte del soporte pega una vez, dos veces y tres veces. Entonces básicamente lo que hace el soporte y la resistencia es marcar una línea donde la tendencia cambia de dirección y ahora por ejemplo en el soporte pega y cambia una tendencia alcista, y en la parte de la resistencia pega en la resistencia y se convierte en una tendencia bajista. Entonces así es como vamos a poder leer esto que sería el soporte y la resistencia. Ahora hay que saber qué está pasando ahí en esas zonas del precio del soporte y la resistencia. Bueno, en primer lugar, en la parte del soporte pasa que hay muchas compras en call, por lo que el activo que nosotros estamos negociando se va a ir a la alza. Por ejemplo, aquí en esta parte del soporte, fíjense cómo pega una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y cinco veces. Entonces digamos que cada vez que pega en esta línea de soporte, el precio tiende a cambiar de dirección. Igualmente en la parte de la resistencia. Entonces en la parte de la resistencia tenemos lo que serían muchas ventas o la gente está operando en put. Entonces eso hace que el precio baje y vemos como el precio está confinado, está metido dentro de estas dos líneas, dentro de estas dos zonas de, se le llama como rango o consolidación. Ahora, hay que decir que los traders inteligentes compran en los soportes y venden en las resistencias. Aquí podemos ver una gráfica, tenemos lo que sería esta línea roja que significa una línea de soporte que posteriormente se va a convertir en una línea de resistencia, y esto es algo muy común cuando operamos en la bolsa de valores. Por ejemplo, aquí este soporte, el precio pega dos veces aquí y luego se va a la alza y rompe esa línea de soporte y ahora se vuelve una línea de resistencia. Entonces el precio también rebota, lo que sería una vez, dos veces, y aquí parece que está rebotando una tercera vez. Entonces así es también como lo vamos a poder leer cuando estemos operando. Ahora hay que tomar dos factores importantes para saber si una zona de soporte o una zona de resistencia es fuerte. El primer parámetro que hay que tomar en cuenta es la longitud y el marco temporal. Cuando nos referimos a la longitud, queremos decir cuántas veces el precio ha tocado la zona del soporte o la zona de la resistencia. Por ejemplo, en este caso el soporte lo ha tocado 5 veces, en la zona de resistencia únicamente 3 veces. Entonces podemos decir que la zona de soporte es más fuerte que esta zona de resistencia porque la toca menos veces. Eso es lo que significa. Ahora, con respecto al marco temporal, hay que decir que los marcos temporales más altos, por ejemplo, un marco temporal de un día, de una semana, de un mes, tiene mucho más peso que un marco temporal pequeño, por ejemplo, uno de 5 minutos, uno de 2 minutos, uno de 1 minuto, etc. Entonces, realmente las líneas de resistencia y soporte de marcos temporales altos van a ser mucho más importantes a la hora de operar. Ahora, el tercer punto es el volumen de negociación. Esto lo vamos a ver ahorita en la plataforma de Thinkorswim, por si no entienden lo que es esto, pero básicamente si vemos un volumen alto a la hora de que pega en un soporte y una resistencia, significa que esas zonas son fuertes.
y en cambio cuando el volumen es bajo, el soporte y la resistencia son débiles. Entonces en esta parte de soporte y resistencia, cuando veamos picos de volumen, que ahorita los vamos a ver en la gráfica, vamos a poder determinar si un soporte y una resistencia son fuertes, ya que bueno, el volumen significa la cantidad de transacciones que se van a hacer con esa acción o con ese contrato. Entonces ahorita lo vamos a ver. Ahora, para pintar lo que serían las líneas de soporte y resistencia en la plataforma de Thinkorswim, vamos a ocupar dos herramientas. La primera va a ser el Price Level, que la tenemos en la barra de dibujos, y la otra va a ser un estudio que se llama Daily High-Low, que vamos a explicar en la configuración de la plataforma para que quede más claro. Entonces, con esas dos herramientas vamos a poder estar dibujando lo que sería el soporte y la resistencia. Y bueno, traders, ya nos encontramos aquí en la parte de la plataforma. Estamos en la acción de McDonald's en un marco temporal del día y vemos aquí está la gráfica de lo que ha pasado con la acción de McDonald's, y aquí abajito tenemos lo que es la parte del volumen, que es como vamos a poder determinar si un soporte o una resistencia es bastante fuerte o es débil. Entonces la primera herramienta que vamos a ocupar va a ser esta. Nos vamos a ir aquí a la derecha, le vamos a dar aquí en el Active Tool, y en esta parte del Price Level, que es como si fuera un signo de pesos, le vamos a dar clic y nos va a salir como este lápiz donde vamos a poder pintar lo que serían los soportes o las resistencias importantes. Por ejemplo, yo ubico una resistencia aquí, un soporte en esta parte. Entonces ahí es donde vamos a poder dibujar la línea. Y si por ejemplo queremos editar lo que son las propiedades, le damos clic derecho, le damos en editar propiedades, y en esta pestañita vamos a poder cambiar el color de la línea. Por ejemplo, aquí voy a cambiar esta línea a color rojo a, por ejemplo, este azul, y le voy a poner un grueso mayor y le vamos a dar en OK. Fíjense cómo ahora ya se cambia la línea, y así es como van a poder editar lo que sería esa zona de soporte o resistencia. Entonces ahora vamos a hacer un poco de zoom, y bueno, ahora podemos ver cómo esta zona de soporte es bastante fuerte. Fíjense aquí cómo pega una vez, pega dos veces, pega tres veces, y aquí lo que sería el volumen, que es esta parte, está acompañando al soporte y la resistencia. Entonces cada vez que digamos el precio se encuentre con el soporte o la resistencia, vamos a tener picos de volumen. A continuación se los voy a señalar para que los tengan en cuenta. Por ejemplo, en esta parte vemos cómo hay un pico de volumen en esta parte. Ahora en la otra parte que el precio toca, también vemos un pico de volumen aquí. Entonces así es como vamos a poder determinar si una resistencia es fuerte o no, y así es como la vamos a poder dibujar con esta primera herramienta, que es el Price Level. Entonces así la vamos a poder editar y vamos a poder dibujar ahí nuestra línea de resistencia o de soporte. Ahora vamos a ocupar una herramienta automática, que es la del Daily High-Low, que nos va a pintar lo que serían las líneas de soporte y resistencia automáticamente. Entonces si no la tienen activada, lo único que tienen que hacer es ir a la parte de aquí de Studies, y le van a poner en Edit Studies, y aquí le van a poner Daily High-Low. Está aquí, miren, le damos doble clic y le ponemos en Apply. Ahora yo me voy a pasar a un marco temporal un poco más pequeño, por ejemplo el marco temporal de 8 minutos, aquí estamos. Ahora fíjense cómo estas líneas amarillas representan lo que sería el soporte y la resistencia del día anterior, y van a ser muy importantes a la hora de hacer trading. Entonces, por ejemplo, en esta parte de aquí lo que hace el precio es chocar varias veces con esta línea amarilla, lo que nos está indicando una resistencia bastante fuerte. Entonces así es como vamos a poder determinar lo que serían los soportes y las resistencias. Y bueno, ya vimos cómo dibujarlas. Fíjense cómo aquí también el precio choca. Y bueno, regresemos a las diapositivas. Y bueno, ya aquí en las diapositivas vamos a explicar lo que es la falsa ruptura. Y bueno, hay ocasiones en las que el precio parece haber roto por completo
un soporte o una resistencia. Sin embargo, poco tiempo después el precio se vuelve a meter en el rango. Entonces, lo primero que les tengo que decir es que con el trading no estamos 100% seguros de las acciones que estamos tomando. Entonces, únicamente estamos jugando o estamos tomando las probabilidades y las estamos poniendo ahí para tener mayor éxito. Entonces, por ejemplo, estas líneas de soporte y resistencia se puede o no cumplir que la respete, es decir, que el precio no la sobrepase. Por ejemplo, en estos casos que vemos que hay una resistencia bastante fuerte, pero hay ocasiones en que las resistencias y los soportes no se cumplen. Entonces hay rupturas reales y hay falsas rupturas, que son las que podemos ver aquí abajito. Entonces hay que tomarlas en cuenta. Entonces, para determinar si el precio va a romper o no, lo podemos determinar con lo que sería la parte del volumen. Aquí vemos cómo es una trampa alcista y aquí abajo cómo es una trampa bajista. Entonces, cada vez que el precio vaya a lo que sería la parte del soporte o la resistencia, tenemos que tener cuidado si va a romper o no. Y bueno, ahora se preguntarán si una ruptura va a ser real o va a ser falsa. Lo podemos determinar con la parte del volumen. Si el volumen es alto, el soporte o la resistencia será superado con facilidad. Y si el volumen es bajo, el precio hizo una falsa ruptura y volverá al rango entre el soporte y la resistencia. Entonces, si en esta parte nosotros tenemos un volumen alto, en esta parte tenemos un volumen alto, eso quiere decir que va a haber una ruptura real. Ahora, si el precio aquí en estas partes, que es solamente una trampa, hay volúmenes relativamente bajos, esto quiere decir que no va a haber una ruptura y simplemente el mercado nos está engañando. Bueno, traders, hasta aquí el video de hoy. Les dejo con la última reflexión, que es: en la inversión lo cómodo rara vez es rentable, por Robert Arnott. Hasta la próxima.